En el programa de hoy veremos qué tanto está relacionado el lenguaje con el poder. Analizaremos distintas aristas para determinar la hipótesis que da pie a nuestro título. Aristóteles fue el preceptor de Alejandro Magno cuando éste tenía tan solo 13 años. Recibió la mejor educación posible, ya que su maestro era una de las mentes brillantes de la antigüedad. Por ejemplo, se sabía el nombre de todos sus generales y este simple acto convirtió a este ejército en el más poderoso de su tiempo, pues luchaban por territorio para su jefe y su país. El lenguaje de Aristóteles se convertía en práctica excelente por parte de su alumno. Alejandro llegó a declarar que a su padre le debía la vida, pero a su maestro le debía haberle enseñado a vivirla. A la larga, Alejandro decidió por cuenta propia conquistar el Oriente, sin el conocimiento de su maestro. Este jamás comprendió la importancia del Oriente para el comercio. La doctrina de Aristóteles permeó en Alejandro, de tal manera que las conquistas iban acompañadas de conocimiento y sabiduría. Veremos otro ejemplo. Séneca fue el preceptor de Nerón. Cuando éste sube al trono se convierte en su consejero. En sus obras encontramos un lenguaje dedicado a la moral, la distinción de lo bueno y lo malo en el ser humano, y a las decisiones que todo gobernante debe anteponer como principios. Pero esta doctrina filosófica, llamada estoicismo, no permeó en Nerón, la cual, según algunos especialistas, resultó una demagogia impracticable, ya que establecía como norma fundamental la clemencia, como valor es esencial en todo tiempo y zona geográfica, y se dice que fue demagógica ya que Nerón mandó asesinar a su propio hermano en la lucha por el poder, años después a su madre Agripina, y por último obligó a suicidarse a Séneca, su maestro y consejero. Como vemos, en Nerón estas ideas no permearon, las ignoraba en lo más indispensable del conocimiento político. De ahí su desastre como emperador. Poder y lenguaje no concordaron en este ejemplo, pues los saberes de Séneca resultaban ineficaces para alguien que mostraba perversidad, lujuria y una tendencia criminal sin tomar en cuenta su investidura. Otro ejemplo, Hitler fue siempre mal lector. A pesar de leer libros de historia, en realidad los malinterpretaba. En su libro, Mi lucha, manejaba dos hipótesis principales: que Alemania necesitaba las guerras para conquistar territorios para las futuras generaciones. También exponía que los judíos eran los causantes de todas las desgracias alemanas. Manejaba también ideas secundarias como la venganza contra Occidente por haber humillado a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que Hitler no poseía ningún tipo de poder político cuando escribió este libro. Cuando ya había ascendido a primer ministro, ordenó a la ciudadanía que no compraran en las tiendas judías, pues estos eran dueños de empresas, tiendas, según también monopolizaban la cultura y el periodismo. Cuando se encumbra en el poder, decreta que los judíos alemanes serán expulsados ya que no pertenecen como ciudadanos al país. Empiezan los campos de exterminio. Todo su gabinete llevaba a cabo las ideas de su líder. Inventaban formas para exterminar a los judíos y apropiarse de sus casas, negocios y todo aquello que dejara ganancias. Como vemos, el lenguaje de Hitler se fue perfeccionando hasta convertirse en parte fundamental en las cabezas de todo aquel que sentía que esas ideas eran correctas. Tanto se perfeccionó que hasta practicaba sus discursos con movimientos que había aprendido en sus asistencias a la ópera. Rodolfo Sigle escribió El gesticulador, una obra magnífica en el que el autor maneja la hipótesis de la gesticulación, ya que el personaje principal se apropió de la vida de un general ya fallecido. Maneja el lenguaje y las gesticulaciones. Hacen creíble su papel de este personaje. Como vemos, no basta con el lenguaje hablado o escrito. Las gesticulaciones y movimientos corporales también hablan. Analicemos a otro gobernante. Díaz Ordaz gobernó a México de 1964 a 1970. Le tocó vivir el movimiento estudiantil. Los estudiantes no planteaban derrocar al gobierno. Incluso se puede afirmar que jugaban a ser de izquierda, ya que estaba en boga la Revolución Cubana y el recién surgido Partido Comunista.
Díaz Ordaz empezó a criticar el movimiento y estableció la hipótesis de que los estudiantes eran dirigidos por la URSS y que los gringos también asesoraban a estos para derrocarlo. El lenguaje fue interpretado como una ordenanza al secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, que como todo subordinado quería complacer a su jefe. Utilizó al ejército para masacrar a los estudiantes que estaban reunidos por miles en la Plaza de las Tres Culturas. Fue un crimen de Estado cruel, perverso, ya que los estudiantes no representaban ningún peligro para el gobierno. Echeverría recibió como premio la presidencia de la República y volvió a repetir otra matanza, el 1 de junio de 1971, argumentando lo mismo que su exjefe. Como vemos, Díaz Ordaz estaba paranoico, al igual que todos los gobernantes que hemos tenido, ya que piensa que quienes no piensan como ellos son sus enemigos. Díaz Ordaz pidió ser enviado a España como embajador. Durante las noches prácticamente no dormía, pues cualquier ruido lo alertaba y pensaba que lo iban a asesinar. Por eso dormía con una pistola a su lado o bajo la almohada. Como vemos, el lenguaje del político en el poder es una orden para todos sus allegados, y cuando ya no detenta ningún tipo de poder político, aunque hayan robado a lo bestia, su lenguaje se vuelve mediocre y lastimoso. Inclusive es de tragedia y comedia a la vez. Llegamos al sexenio de López Obrador. Se inicia con una nueva narrativa, pues como candidato su lenguaje no era violento, era más bien mesurado, en muchos aspectos, pero sucedió que ganó las elecciones con 31 millones de votos a favor, algo inusual en la historia de nuestro país. Su lenguaje, gesticulaciones y movimientos corporales correspondían a un líder que podría ser carismático y también un líder hacia todo el futuro. Sus frases son funcionales por dos motivos. Por una parte, se la pasa diciendo que el pueblo es quien gobierna, quien dispone y quien ordena. Y por otro lado, nos dice que los que lo critican son conservadores y traidores a la patria. Demencialmente produjo que los diputados y senadores que habían votado en contra de sus reformas constitucionales fueran declarados traidores a la patria y fuesen llevados ante los tribunales. Burdamente los servidores de la nación, claro, pagados por el gobierno, pasaban casa por casa para que la ciudadanía firmara para tal cometido, pero también arenga a sus seguidores a que bloqueen la entrada de la Suprema Corte de Justicia. Un presidente que podría llevar a México por un rumbo evolutivo prefirió el lenguaje que solo ha dividido y ha cicatrizado prácticamente a todo el país. El poder y la palabra, una vez convertido en caos y lo indigno como operativo nacional. A nivel internacional, también López Obrador ha denigrado el lenguaje y nos ha puesto en vergüenza mundial y el hazmerreír también. En el siguiente programa veremos el volumen 3 de Los Policías, porque la semana pasada sucedió un hecho que nos viene a corroborar tanto Policías 1 como Policías 2. Hasta la próxima.